Buenas, mi nombre es Anilce Augusto Blanco, estudiante de imágenes médicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El profesor Ramón Inés. Tema, tema, factores que afectan la sensibilidad de la película, el velo y otras más. La película, la película de rayos X es mucho más sensible a la luz que a la radiación X. La finalidad de la pantalla de refuerzo es absorber con eficiencia la energía de los rayos X y convertirla en luz visible, manteniendo al mismo tiempo la información que se requiere o se retiene en la imagen de la radiación. Aquí podemos ver una película. Esta película, sus componentes son que en los extremos está compuesto por emulsión y en el medio está una base. Dicha emulsión está compuesto por gelatina y bromuro de plata. La emulsión es sensible a los rayos X y a la luz visible. Registra la imagen radiográfica, extendiendo una luz o por ambas caras un soporte a la lámina de plástico de gran resistencia mecánica. La base es un material plástico de soporte sobre el cual se deposita la emulsión. Esto tiene un grosor de 8.18 micrómetros. Aquí podemos ver nuevamente lo que es la película, la emulsión, aquí la capa adhesiva y la capa antihalo. La adherencia entre las capas de emulsión y el soporte se logra mediante un tratamiento químico llamado sustrato. Los factores que afectan la sensibilidad de la película, está el tipo de la película, la exposición y falla de reciprocidad. El velo se define como la densidad de la película que se origina en la radiación útil para formar la imagen. El término velo total se refiere a la densidad de la base de la película más la densidad de la capa de la emulsión. Aquí vamos a entrar a lo que es el contraste radiográfico. El contraste radiográfico comprende las diferentes densidades entre dos áreas de una radiografía, como podemos ver en las imágenes. Estas imágenes tienen varias tonalidades. Aquí se ve una tonalidad un poquito más oscura que un poquito gris, un gris claro correspondiente al B y correspondiente a esta que está aquí, que sería el C. Seguimos con el contraste. Ahora toca el turno del contraste del sujeto. Es la proporción que existe entre la intensidad de los rayos X que emergen entre dos
áreas del sujeto radiográfico o radiografiado. Podemos ver que en la imagen A el contraste es mucho más marcado, con una nitidez más homogénea a comparación del B y del C. El contraste de la película es el componente del contraste radiográfico que determina cómo se relaciona el patrón de la intensidad de los rayos X con el patrón de la densidad de la radiografía misma. Aquí podemos ver una imagen con un MA marcado en cada una de ellas, y aquí en la imagen C podemos ver que no se ve tan nítida, ya que tiene un contraste de 80 kb y un 50 mA. La medición del contraste de la película. La pendiente de la curva, aquí tenemos dos películas. Esta es la curva. La curva consta de tres partes. Es un hombro, una recta que vendría siendo como el cuerpo, y la parte final que es el pie de la misma. La curva característica está relacionada con el contraste. Podemos observar en la curva que aparece esta curva, usted la va a ver en el libro, en la figura 36, y esta muestra con la diferencia entre ambas densidades, donde la película B va a ser la parte más donde se ve más marcada el contraste radiográfico. Es la diferencia de densidad entre dos áreas, como podemos verlo aquí en la película, entre dos áreas del área radiografiada. Esta radiografía es puesta por pasos y sus curvas características correspondiente a la muestra. El contraste de una película está relacionada con la pendiente de su curva característica. La diferencia de la densidad entre los pasos del área de la densidad mediante la curva P son mayores que la de la curva A. Bueno, pues nada, voy a dejar hasta aquí esta exposición para que no se alargue mucho.